Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana Aguirre y el día de hoy les voy a hablar acerca de la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica, producida por la micobacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos, es decir, que puede ser de tipo pulmonar o extrapulmonar. Esta patología se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, que han sido eliminados durante acciones tan sencillas como toser, hablar, estornudar, etc. Estas gotas secas con bacilos pueden permanecer suspendidas en el aire aproximadamente 72 horas. En la actual década, se calcula que aproximadamente 300 millones de personas se infectarán de tuberculosis pulmonar y que aparecerán 90 millones de casos nuevos, de los cuales el 81% aparecerá en Asia y África, 17% en Latinoamérica y solo 2% en los países industrializados. Las muertes por tuberculosis pulmonar corresponden al 25% de la mortalidad evitable de los países en vía de desarrollo y 75% de los casos de tuberculosis pulmonar en estos países ocurre en la población económicamente productiva. La tuberculosis pulmonar presenta alrededor del 80 al 85% de los casos. Se presenta con signos respiratorios como tos seca, expectoración con o sin hemoptisis, dolor torácico y síntomas generales como anorexia, astenia, adinamia, sudoración nocturna, pérdida de peso y a veces fiebre prolongada. Se calcula que alrededor del 10% de los pacientes que consultan a servicios de salud lo hacen por síntomas respiratorios, siendo característico de la enfermedad tos y catarro por un periodo de más de 15 días. En la mayoría de las ocasiones, los escasos bacilos que llegan hasta los alvéolos son fagocitados y destruidos por los macrófagos. Solo un pequeño porcentaje de las personas infectadas, aproximadamente el 10%, llegará a desarrollar la enfermedad. Los pacientes con cavitaciones pulmonares son más infecciosos aún, puesto que su esputo contiene de 1 a 10 millones de bacilos por mililitro y tosen a menudo. Es importante aclarar que el bacilo tuberculoso no elabora endotoxinas ni exotoxinas. En su lugar, la enfermedad en sí y la destrucción de los tejidos son ocasionados por productos que elabora el huésped durante la respuesta inmunitaria a la infección. Cuando el Mycobacterium tuberculosis consigue llegar al alvéolo pulmonar, se produce una ligera reacción inflamatoria en la que predominan los polimorfonucleares. Estas células son rápidamente sustituidas por macrófagos alveolares. Cuando un macrófago alveolar puro, desde el punto de vista inmunitario, envuelve a un bacilo tuberculoso, al principio le suministra el ambiente nutricional que necesita dentro de su fagosoma, donde el bacilo sobrevive y se multiplica. Que las personas desarrollen o no la enfermedad está condicionada por algunos factores, entre ellos la desnutrición, el hacinamiento y personas inmunodeprimidas. El diagnóstico microbiológico de la enfermedad tuberculosa se establece en 3 etapas sucesivas. 1. La demostración de bacilos ácido-alcohol resistentes mediante tinciones específicas. 2. El aislamiento de Mycobacterium tuberculosis en cultivo puro y posterior identificación de especie. Y 3. En determinados casos, estudio de sensibilidad in vitro a fármacos antituberculosos. En relación a las micobacterias hay que tener en cuenta 2 cosas. 1. Las micobacterias requieren tinciones específicas para su identificación debido a la alta cantidad de lípidos de pared que poseen. Generalmente se utiliza la clásica tinción de Ziel-Nielsen. Y 2. Son de crecimiento lento, por lo que los cultivos en medios sólidos deben incubarse durante 8 semanas. La sospecha diagnóstica de tuberculosis pulmonar o de localización pulmonar, establecida mediante los datos clínicos y radiológicos, obliga a la obtención de muestras respiratorias adecuadas para obtener el diagnóstico microbiológico. La muestra más fácil, accesible y rentable es el esputo y el aspirado gástrico en pacientes pediátricos o en quienes es difícil obtener muestras de esputo voluntario.
El tratamiento de la tuberculosis y las medidas de prevención actuales contra esta enfermedad son muy efectivas y han conseguido controlar la endemia en los países ricos, pero estas medidas son caras y necesitan una estructura sanitaria costosa. Precisamente su alto coste ha impedido el uso correcto en los países pobres, llegando así a perder su efectividad. Si el tratamiento de la tuberculosis no se hace correctamente, los bacilos pueden hacerse resistentes a los fármacos utilizados. El tratamiento para la tuberculosis tiene dos fases. La primera consiste en una fase intensiva que tiene una duración de 2 meses. El paciente recibe 4 medicamentos en una sola toma de lunes a sábado. Los medicamentos que tomará son isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. La segunda fase o fase de sostén tiene una duración de 4 meses y el paciente recibe 2 medicamentos en una sola toma. Los días lunes, miércoles y viernes los medicamentos que tomará son isoniazida y rifampicina. El tratamiento en mujeres embarazadas es el mismo. En niños la duración del tratamiento es igual, con la única diferencia que no se les da etambutol. Para que el paciente se cure totalmente, debe cumplir con todo el tratamiento y este debe ser estrictamente supervisado. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y agregar un comentario. Abajo en la descripción dejo anexo el link para que puedas ver la infografía más tarde. Gracias.